El cambio da miedo. Es una sensación que cada individuo puede manejar, interpretar y confrontar de diferentes maneras, sin embargo algunas veces aunque temamos o no estemos de acuerdo con un cambio, es necesario afrontarlo para evolucionar como individuos. Ahora muchos de ustedes pueden pensar por qué menciono esto. Lo menciono debido a que he visto el variado recibimiento del nuevo título de la franquicia de Five Nights at Freddy's, Secrets of the Mimic. Y si bien realmente yo también en primera instancia reaccioné de una forma que generaba rechazo, después de situaciones detrás de cámara, llegué a la conclusión de que, a pesar que un cambio nos dé miedo, es necesario para progresar. Por lo que en este video quiero hablar sobre el cambio que llegó a hacer esta nueva entrega dentro de la franquicia y dentro de la comunidad, y también cómo nosotros deberíamos aceptar esto. Así que hoy les presento, el extraño pero necesario cambio de Secrets of the Mimic. Antes de comenzar a decir cualquier cosa, quiero aclararles a todos que hablaré a lo largo de este video desde mi punto de vista personal, por lo que si no estás de acuerdo con mi perspectiva, te invito a dejar de manera respetuosa en la caja de comentarios y así podemos hablar sobre el tema. Una vez dicho esto, continuemos. Creo que a algo que esta franquicia nos ha tenido acostumbrados era el hecho de tener ambientes relativamente llamativos con personajes que cualquiera pudiese identificar, tomando como base para este argumento las entregas de la era actual de la franquicia de FNAF, como Security Breach, Help Wanted 1 y 2, Ruin y hasta cierto punto la película, e Into the Pit. Sin embargo, a la hora de ver en primera instancia el tráiler que fue liberado en el mes de febrero se siente un extraño sentimiento, un sentimiento que en primeras instancias hace sentir como si algo faltase dentro de este proyecto, una chispa. Realmente no estoy muy seguro. El tráiler apenas presenta elementos que a nosotros se nos hacen familiares, como el nombre de la ya conocida Fazbear Entertainment, el sistema Helper y de una extraña manera, una versión vieja de Music Man. No obstante, fuera de estos pocos elementos familiares, que vienen siendo realmente muy escasos, hasta ahí no hay nada más que haga sentir la sensación al espectador que está mirando el tráiler del nuevo videojuego de Five Nights at Freddy's. En su lugar, presenta el nuevo ambiente que esta nueva entrega busca entrar, a un ambiente entre lo que es lo viejo y el pasado. Y si bien, realmente esto es algo que un cierto sector de la comunidad había estado pidiendo desde que se hizo notar en la entrevista hacia Steel Wall Studios, es en primera instancia extraño el ver que dichas caras y elementos familiares se hacen casi ausentes, generando un sentimiento de rechazo en algunos individuos o generando una pequeña inconformidad. Y no se preocupen, realmente pase por lo mismo, por el mismo sentimiento de decir, este no es un juego de FNAF. Y como no, desde hace 10 años siempre se nos acostumbró a ver las mismas caras familiares de personajes tan icónicos dentro de esta franquicia como Freddy Fazbear, Springtrap, Circus Baby, La Marioneta, etc. O también se nos tuvo incluso desde el segundo juego de FNAF, a un ambiente relativamente colorido y vivo el cual transmitía la sensación de acción que buscaba dar cada uno de estos juegos. No obstante, todos estos elementos son, aparentemente, simplemente desechados para entregar al espectador elementos que si bien, actualmente la historia de Mimic y Edwin son fundamentales para entender el nuevo lore que busca explicar y mostrar esta franquicia, son elementos que simplemente aunque provengan de un medio tan discutido como los libros, no causan el mismo impacto como lo hacían las caras y ambientes los cuales nos habían estado acompañando desde el 2014. Y sí, sé que ahora mismo podrán pensar muchos de ustedes que esto más que parecer un video que busca hablar bien de un cambio busca rechazarlo, ese no es el caso, simplemente estoy tratando de explicar con una base sólida y relativamente válida por qué en primeras instancias se generó un rechazo por parte de la comunidad. Bueno, continuando, cuando todos estos elementos fueron olvidados, se hizo un mayor enfoque a los nuevos y demás elementos que esta nueva entrega busca mostrar, siendo el más obvio caso de Mimic. Este personaje desde siempre fue uno el cual causó polémica por su aparición dentro de Ruin, pero a la vez terminó al menos con una parte del debate que se tenía sobre el nivel de confianza que habría de tener en los libros, especialmente de los Tales from the Pizzaplex. Sin embargo, este personaje, nos guste o no, se está convirtiendo en una nueva clave y en uno de los antagonistas principales dentro de la franquicia, así como William Afton y Eleanor lo son.
Parece ser el tercer y reciente pilar de la maldad dentro de esta franquicia, y aquí es donde quiero comenzar a tocar los elementos que hay que destacar y tener en claro, ya que sí, las caras familiares y ese entorno mágico desaparecieron, sin embargo nos están haciendo una nueva propuesta, una propuesta que sinceramente lo más cercano que teníamos a algo así eran los proyectos dentro de la iniciativa del Fazbear Fanverse y algunas historias de los Fazbear Friars. Y aquí es donde tenemos que aprovechar esta propuesta, debido a que como mencioné anteriormente, una cantidad relativamente considerable de la comunidad buscaba y pedía un juego oficial basado en los principios de la historia de Fazbear's. Es por eso que hay una enorme cantidad de fangames y proyectos de fans basados en cosas tan tempranas cronológicamente de FNAF como el restaurante de Fredbear's Family Diner. Es porque se deseaba explorar y sentar una base sólida en lo que es hacer un juego basado en los comienzos, y aquí es donde quiero recordarles que cronológicamente este proyecto vendrá siendo uno de los primeros dentro de esta historia, por lo que realmente hace mucho sentido que personajes como la banda original se encuentren ausentes. Y sí, sé que aceptar este cambio es ciertamente complicado de aceptar, sin embargo, finalmente estamos a punto de tener en nuestras manos un videojuego oficial enfocado totalmente en los orígenes de toda esta historia, y es algo que tenemos que aprovechar en su totalidad, ya que este podrá sentar bases incluso muchísimo más fuertes sobre los orígenes de esta historia, orígenes que como comunidad ya teníamos establecidos, pero podrán incluso enriquecerse muchísimo más con un proyecto ambientado en el pasado. Aparte, hay que ver las cosas nuevas que nos puede ofrecer esta nueva entrega. No creo ser el único que desde siempre ha tenido en duda a las personas que se encuentran detrás de Fazbear Entertainment, personas que en ningún momento se les ha dado la importancia o relevancia que merecen, ya que si bien los villanos que había mencionado con anterioridad son importantes y son pilares fundamentales para la historia y para la comunidad en general, también debemos de saber que Fazbear es una empresa que desde siempre ha estado presente dentro de esta franquicia y nunca se le ha dado la importancia que realmente necesita, ya que, aunque de formas muy sutiles ha demostrado ser una empresa que definitivamente no tiene un buen SEO o administración, esto es especialmente la que la hace llamativa e importante. Tienes una empresa malvada a la cual ha tenido momentos nulos de total importancia y relevancia, es más, el ingeniero que es enviado a buscar a Mimic es enviado justamente por Fazbear Entertainment, la empresa que como ellos mismos dicen, Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Thank you for being a valued member of the Fazbear team. Por lo que realmente esta puede ser una excelente y maravillosa oportunidad para finalmente tener al menos más información concisa de las personas detrás de esta empresa. Y bueno, no solamente tenemos una posible trama que se centre en los orígenes o que nos explique de mejor manera las primeras acciones cuestionables de esta empresa, sino que también tenemos la oportunidad de poder conocer de una mejor manera a un personaje como lo es Mimic, ya que sinceramente es bastante llamativa la premisa que es presentada desde los libros. Un sistema tecnológico el cual aprende de las acciones y comportamientos humanos el cual después de haber sido brutalmente atacado por su mismo creador, se desarrolla con una idea negativa de lo que es la vida y el mundo causando distintas acciones horribles, siendo la muestra de cómo una acción sin pensar terminará dando como resultado uno de los seres más crueles dentro de la franquicia de Five Nights at Freddy's, y si todo esto desde el primer momento resulta en ser totalmente llamativo, no me puedo imaginar lo fenomenal que se desarrollará este personaje en un contenido audiovisual y interactivo como lo que es un videojuego. El imaginar una interacción con lo que es un personaje con un origen tan fresco y ciertamente triste dentro de la franquicia es algo que me hace dejar de pensar en los elementos que fueron aparentemente removidos, ya que si somos observadores, podemos ver que los carteles de Security Breach de Fredbear's se encuentran en las paredes del establecimiento, y algo que jamás se pierden son las costumbres, por lo que realmente dudo demasiado que esto simplemente resulte en ser un guiño hacia estos personajes y realmente mantengo firmemente de que terminarán apareciendo rostros familiares como Fredbear y Spring Bonnie. Y llámenme loco, pero quizás alguno de los mediocre Melodies e incluso la banda original pueden salir en esta nueva entrega y simplemente están siendo manejados bajo secreto para mantener el secreto y garantizar asombro cuando el juego finalmente sea lanzado oficialmente.
Pero independientemente de poder volver a ver o no caras familiares, tenemos algunos personajes nuevos que debutarán en este nuevo videojuego, los cuales hemos visto gracias al tráiler, que honestamente lucen bastante decentes, los cuales honestamente son diseños que en la primera vez de verse podrían generar cierta confusión por la discrepancia de pasar de diseños robotizados a ser unos diseños que tal cual son botargas de los años 70. Sin embargo, siempre hay y debe de haber un motivo válido y contundente para la toma de decisiones dentro de un proyecto, y aquí no solamente se emplearon botargas para hacer lógico el hecho de que este es un videojuego desarrollado en el pasado, sino que también para hacer que estas combinen con el ambiente del juego, el cual a la hora de ver a estos personajes de ojos más grandes, más descuidados, sencillos y ciertamente más grandes, generan un sentimiento que genera una extraña sensación de miedo a lo desconocido, pero a la vez entusiasmo por esta nueva entrega. Realmente en su momento no lo aprecié tanto, pero honestamente el detenerte y hacer una retrospectiva de este ambiente es algo que puede abrir tu imaginación, debido a que eres un ingeniero el cual fue enviado por una empresa cuestionable a un lugar con tantas botargas aterradoras sin ningún tipo de compañía, y estando consciente de que dicha empresa que te contrató no se hará responsable de ningún tipo de daño que puedas llegar a sufrir durante tu estadía en tu trabajo, es algo que puede hacerte apreciar incluso más a este nuevo título el cual de lo poco que se ha mostrado en sus 2 teasers públicos, ha demostrado que está buscando en serio mostrar madurez con lo que está haciendo. Y hablando de madurez, no sé por qué, pero he oído últimamente que esta nueva entrega busca ser más madura en lo que respecta a la violencia que mostrará, por lo que incluso este quizás podría llegar a convertirse en el primer videojuego oficial de Five Nights at Freddy's en mostrar violencia madura. Y realmente este es un enorme chance para hacer brillar en su totalidad a Demi-Mick, ya que es un personaje que desde siempre ha demostrado poseer una naturaleza retorcida, naturaleza que, como mencioné anteriormente, es retorcida. Realmente ver cómo las consecuencias de Edwin Murray han escalado a tal punto de haber creado a un ser de odio gracias a su propio dolor. El ver cómo una acción pasada puede conducir a algo tan grande como lo que será los eventos que se nos mostrarán eventualmente dentro de Secrets of the Mimic es algo que personalmente estoy esperando ver totalmente, por lo que ya me gustaría pasar a la conclusión del video. Secrets of the Mimic es uno de los tantos proyectos que vendrán en este año 2025 en relación a la franquicia de Five Nights at Freddy's, y aunque en primera instancia este fue un título el cual rechacé totalmente por su enorme discrepancia con lo que ya nos tenía acostumbrados, e incluso llegando al punto de haberlo comparado con Poppy Playtime, realmente después de haberme detenido a apreciar cada uno de los elementos que se nos mostraron pude llegar a la conclusión de que es necesario algunas veces deshacerse de ciertas cosas que aunque ya habíamos estado acostumbrados, eran necesario dejar para llegar al punto de evolución adecuado para poder apreciar, comprender y mirar con una mejor vista algo, cambiar nuestra perspectiva de un elemento dentro de este universo. Y sí, sé que me puse algo filosófico y técnico con esta explicación y quizás en algunos elementos del video, sin embargo es un video el cual tiene demasiados toques personales los cuales me han ayudado a apreciar muchísimo mejor a este título próximo en venir. Aunque regresando, quizás sí o quizás no veamos caras familiares dentro de este videojuego, sin embargo como mencioné anteriormente, veremos un nuevo ambiente, a un nuevo villano desarrollarse y desenvolverse en un ambiente abandonado y desolado, nuevos personajes y nueva información de elementos que durante los 10 años de esta franquicia quizás terminen por sentar unas bases muchísimo más sólidas de las que ya se tenía, por lo que independientemente del extraño sentimiento que pueda dejar este título, son cosas que algunas veces necesitamos dejar y sacrificar para llegar a tener mejores resultados y cosas. En este caso dejar un poco de lado que quizás sea algo nuevo, algo a lo cual no nos tenían acostumbrados, pero a cambio podremos tener la satisfacción de poder disfrutar esta nueva entrega. Bueno, sé que últimamente no he estado del todo activo, pero ya saben cómo es la vida universitaria, sin embargo, seguiré tratando de mantener este canal a relativo flote y en una marcha adecuada. Quiero mandarle un saludo a Ramsover por volverse miembro del canal nivel Maxito, realmente te agradezco por apoyarme de esta manera.
También quiero mandarle un saludo a Jorge y a Blackcat por volverse miembros del canal nivel entrevistador, honestamente es una gran ayuda todo el apoyo que ustedes me dan por este medio. Si quieres apoyarme puedes volverte miembro del canal obteniendo un nivel de las 3 membresías disponibles a un diferente costo cada una y disfrutar del beneficio de estas. Quiero mandarle también un saludo a todas las personas que le dieron retweet a mi último post de video en Twitter. No sin antes mostrarle los fanarts que he recibido desde el último video, realmente me ha parecido totalmente impresionante el gran y enorme recibimiento que he recibido últimamente desde el video más reciente. Si quieres enviarme tu fanart puedes hacerlo por medio del correo electrónico del canal, macontacto89@mail.com. También puedes enviármelo por medio del canal de fanarts del servidor de la descripción o a mi Twitter. También gracias por el super chat, el super gracias y las membresías que donó el usuario Jorge, honestamente agradezco infinitamente estas acciones y son cosas que aprecio y me hacen muy feliz. Aprovechando que tengo este espacio sin interrumpir el video, quiero decir que he estado trabajando seriamente en el especial 50.000 suscriptores, por lo que solamente pido paciencia con eso. Para más información puedes leer el último post que realicé en comunidad en relación con eso. Sin embargo, sigo trabajando en ello y en serio espero sorprenderlos a todos cuando el especial sea público para absolutamente todos ustedes. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.